Ya, ahora estamos en la auxiliatura número 5 de pizarra, eh, y lo que vamos a ver hoy va a ser lo que es el tema de hidrostática. No sé si lo habrán visto con el ingeniero, pero vamos a hacer un pequeño pantallazo de lo que es hidrostática. Bueno, ya, no, ya. Entonces voy a tratar de explicarlo paso por paso. Ya después lo ven con el ingeniero con calma. La hidrostática conceptualmente es una rama de la física que se encarga de estudiar las propiedades y las leyes que gobiernan a los fluidos. En este caso, dentro de lo que es fluido, entra lo que es gases y líquidos. Y siempre tiene que estar en estado de reposo, ¿no? De ahí viene su nombre, hidrostática, hidrofluido y estática equilibrio. Parecido a lo que es la estática en física uno, pero ahora se lo ve con fluido. Ya. Los fluidos y la densidad. Primeramente, lo que es densidad, para el que no sepa, es la relación entre la masa y el volumen. Es la cuánta cantidad de masa entra en un determinado volumen. Este, Por acá dice, ¿no? Cuando hablamos de fluidos entra el tema de la densidad, que es una magnitud física que se denomina con la letra griega ρ, que es esta de acá. Con esto se determina la densidad en los ejercicios. Para el que no lo sepa, como ya dije, es la relación entre la masa y el volumen. Acá tenemos un ejemplo de cómo actúa la densidad. Tenemos un huevo que tiene una cierta densidad del huevo, y al ser la densidad del huevo mayor a la del agua, mayor a la densidad del agua, por lo tanto el huevo va a tender a hundirse, porque su densidad es mayor. Pero ¿qué pasa si el agua la mezclamos con sal? Si el agua la mezclamos con sal, la densidad del agua cambia, ¿no? Aumenta. Por lo tanto, en este caso, la densidad del agua va a ser mayor a la densidad del huevo y por lo tanto el huevo va a flotar, ¿ya? En sí, esas son las densidades. También existen los líquidos inmiscibles, que son líquidos los cuales no se pueden disolver porque tienen unas densidades bastante lejanas, como ser el mercurio, el aceite o el agua. ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, ahora la presión hidrostática. La presión se la define normalmente como fuerza sobre área, ¿no? Esto es la fórmula general de la presión fuerza, porque es una fuerza que se ejerce sobre un determinado área. Pero la presión hidrostática lo que nos pide es la fuerza que se ejerce en un determinado punto que está dentro del agua o dentro de un fluido. Por ejemplo, si queremos encontrar la presión que se ejerce en este punto, tenemos que saber todas las presiones que van a ejercerse. Por ejemplo, en este punto se va a ejercer todo el peso del agua. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual al peso del líquido. Entonces, lo que vamos a poner es que la fuerza va a ser igual al peso del líquido. ¿Ya? Entonces, a ver, la fuerza. Ya. De acá vamos a ir deduciendo. El peso, sabemos que es masa por gravedad. Después, la masa, sabemos que es, despejando de la fórmula de densidad, densidad igual masa sobre volumen, sabemos que la masa es densidad por volumen. Entonces, despejamos, densidad, volumen, gravedad, así. El volumen, sabemos que es área por altura, fuerza igual densidad, área por altura por gravedad. Ya. Entonces acá ya tenemos una fórmula de fuerza que la vamos a reemplazar acá. Entonces, presión igual, en vez de fuerza, vamos a poner densidad, área, altura, gravedad y abajo área de esta área. Entonces vamos a eliminar ambas áreas y nos quedaría la fórmula de presión hidrostática, que es la que se utiliza en los ejercicios. Densidad, altura, gravedad. Que esta es la fórmula y como pueden ver, la presión hidrostática solo depende de la altura. Bueno, de la altura, de la densidad de líquido y de la gravedad, ¿no? Pero la gravedad es constante. Y la densidad de líquido mayormente te la dan.
¿Alguna duda de esta deducción? ¿Se entendió? Sí, la presión se mide en pascal. Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir esta fórmula? Que a mayor altura, ¿qué altura es esto de acá, no? Acá está H, o a mayor profundidad, mayor la presión hidrostática. A menor profundidad o menor altura, menor la presión hidrostática. Lo mismo con la densidad, porque son directamente proporcionales. Ya. Ahora los vasos comunicantes y tubos en U. En este caso, esto, lo que tenemos acá es una gráfica de un vaso comunicante en el que tenemos 4 vasos. Por ejemplo, si ponemos un punto en, en cada uno de estos vasos comunicantes, ¿alguien me puede decir en cuál de los tres, en cuál de los 4 la presión sería mayor? A ver, 4 semipascales. En el 4, seguro. Bueno, en sí, como les expliqué hace rato, es igual. Ajá. Sí, como les expliqué hace rato, la presión hidrostática no depende, solo depende de la altura. No depende de qué tan ancho es un tubo o... Sí, 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 todas son iguales. ¿Por qué? Porque la altura, solo depende de la altura y la altura es la misma, ¿no? Por lo tanto, la presión en los 4 puntos van a ser iguales. Después, un tubo en U. Acá lo que tenemos es un tubo en U y hay una propiedad que se aprovecha de los fluidos, que es el equilibrio hidrostático, que cuando tenemos un fluido que es de la misma densidad, bueno, un único fluido, adquiere una posición como, o sea, igual, ¿no? No varía. Ahí se crea una recta. Esto pasa solamente cuando es un líquido de la misma densidad, solo cuando hay un líquido. Por ejemplo, en este caso tenemos agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y se crea un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando introducimos otro líquido que no tiene la misma densidad, como en este caso el aceite? Este es aceite. Cuando introducimos un líquido de una diferente densidad, lo que va a pasar es que en la otra columna se va a aumentar o disminuir el agua para que llegue a la misma presión que en la otra columna. ¿Por qué? Porque en estos 2 puntos, por ejemplo, si ponemos 2 puntos acá, la presión va a ser la misma, ¿no? La misma altura, porque ambas son de la misma densidad, ambas son agua, ambas columnas. Pero en este caso, en estos 2 puntos, van a haber una diferente altura, porque va a haber una diferente presión y una diferente densidad. No, perdón, va a haber la misma presión, pero una diferente densidad. Siempre se tiene que cumplir esto en los tubos en U. Presión en el punto 1 tiene que ser igual a presión en el punto 2, siempre. Entonces, para que la presión en este punto sea igual a la presión en este punto, tiene que haber una mayor cantidad de líquido para que como que se igualen, ¿no? Es como que el aceite empuja y el agua empuja y se llega a un equilibrio. Pero como el aceite es menos denso que el agua, ¿no? Por si no saben, la densidad del aceite es 600.000 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Al ser menos denso se necesita una mayor cantidad para que se logre el equilibrio. No sé si se entendió esto, porque esto es importantísimo. ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Podrías repetirlo, por favor? Ya, a ver. Del tubo más alto puedes explicarlo y del aceite. Ujú. Sí, eso es lo que creo que no se entendió. En todos los tubos en U, cuando pongan un punto, por ejemplo, aquí vamos a poner este punto. A ver, le borro, le hace con otro color. Ya. Aquí ponemos 2 puntos, ¿ya?
¿Y qué pasa? Que en estos dos puntos va a haber unas columnas de líquido por encima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en estos dos puntos, en el punto uno y en el punto 2, va a haber una cierta presión hidrostática, ¿no? Porque hay un líquido que está por encima. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, hay una propiedad que hace que las presiones en esos dos puntos sean iguales, ¿ya? La presión en el punto uno debe ser igual a la presión en el punto 2. Siempre, en todos los tubos en U. Cuando vean un tubo en U, el primer paso es igualar presión en el punto uno igual a presión en el punto 2, ¿ya? Siempre. Pero ¿qué pasa? Que al ser un líquido, el líquido que está arriba de este punto, todo esto de acá, es menos denso, es como que tiene, como que pesa menos que el agua, ¿ya? Todo este líquido de aceite pesa menos que el agua y acá tenemos todo este líquido que es agua, ¿ya? Pero las presiones deben ser iguales. Entonces, como el aceite pesa menos, se necesita una mayor cantidad de aceite para que logre igualar el peso del agua, se podría decir. ¿Entienden? Por ejemplo, si fuera menos denso todavía, aún más denso, se necesitaría más aceite para que iguale al agua. Y si fuera mucho más denso, si fuera mercurio, por ejemplo, se necesitaría una menor cantidad para que iguale al agua. En este caso, el agua necesitaría una mayor cantidad para que iguale al mercurio. Eso, no sé si se entiende. Mm, se entiende. Ya lo entendí. Ya, sirve. Ya. Ahora el principio de Arquímedes. Conceptualmente, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. ¿Esto qué quiere decir? El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Cuando nosotros sumergimos un cuerpo, cualquier cuerpo a un fluido, va a existir una fuerza. Esto de hecho es pregunta del examen oral, que es el empuje, o explica el principio de Arquímedes. Van a existir siempre dos fuerzas. Una fuerza va a ser originada por el peso del cuerpo, ¿no? Peso del cuerpo. Y otra fuerza va a ser llamada empuje, que va a ser originada por el fluido, porque como que el fluido ejerce una fuerza hacia arriba. No sé si han experimentado cuando van a una piscina y meten un balón dentro del agua, mientras más hondo, este, como que se crea una fuerza hacia arriba mayor. Eso es el empuje, que es dada por el agua. En sí, cuando se mete un cuerpo parcial o totalmente sumergido, se crea una fuerza vertical que se llama empuje. Eso es, nada más. Entonces, ¿qué pasa con el líquido desplazado, por ejemplo? Por ejemplo, acá tenemos una piedra que tiene un cierto volumen, la cual se introduce a un frasco de agua, y todo este volumen de la piedra se desplaza a algún lado, ¿no? Se debe desplazar a algún lado. Ese volumen es esta parte de acá. O sea que todo el volumen de la piedra desplaza esa cantidad de agua, porque el agua no se crea de la nada, digamos, ¿no? Solamente que todo el volumen que abarca la roca es este, lo desplaza en agua. Es una manera de calcular, por ejemplo, el volumen de un cuerpo que no sea perfecto, como una roca, solamente sabiendo esta altura y el radio, por ejemplo, ¿no? Y ya se sabría. Eh, ¿Les quedó claro más o menos qué es el empuje? La fórmula, a ver, sí, ya. Ahora vamos a decir la fórmula. Como dice acá, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, el peso del líquido desplazado es masa por gravedad. Masa igual de la fórmula de densidad, masa sobre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Y reemplazamos, ¿no? Masa, densidad, volumen, gravedad. En este caso, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido, ¿ya? Esta es la fórmula general que se utiliza para casi todos los ejercicios. Densidad de líquido por volumen del cuerpo sumergido por gravedad. ¿Qué pasa? Que hay más fórmulas de empuje. La que usa el ingeniero, en realidad hay tres fórmulas de empuje. Pero si las logran entender, siempre, normalmente se utiliza esta. La otra fórmula, que es la que utiliza el ingeniero, de esta misma deducción,
es solamente para cuando los cuerpos flotan. Porque, bueno, por si no saben por qué un barco flota, creo que es una pregunta de sus tareas semanales. Un barco flota porque el empuje y el peso del barco se igualan. El empuje se iguala al peso del barco y eso hace que flote, porque la fuerza vertical no es ni superior ni inferior, la fuerza del empuje, ¿no? Por ejemplo, si el peso fuera mayor al empuje, como es en el caso de la piedra, va a tender a hundirse. Y si el empuje es igual al peso, va a tender a salir. O si es superior también, va a tender a flotar. Ya. Cuando el empuje, cuando un cuerpo flota, vamos a tomar en cuenta el peso del cuerpo. Por lo tanto, sería masa por gravedad. Y esto sería densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Esto es solamente cuando un cuerpo flota. El empuje va a ser igual a la densidad del cuerpo. En este caso, por ejemplo, si tomamos en cuenta la roca, el empuje va a ser igual a la densidad de la roca por el volumen de la roca por la gravedad. Solamente, pero esto es solamente si el cuerpo flota. Si esto es si la roca flotara, que en este caso no. Si el cuerpo flota. Y este, por ejemplo, yo lo ocupo para todos los casos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si un cuerpo flota, el volumen del cuerpo sumergido, en este caso, si digamos que tengamos una bola de madera, solamente esta parte flota, ¿no? Perdón, esta parte está dentro. Entonces vamos a tomar volumen del cuerpo sumergido, solo esto, y calculamos el empuje. Pero ¿qué pasa si todo está hundido? ¿Cuál sería el volumen del cuerpo sumergido? Sería todo, que es lo mismo que el volumen del cuerpo. Por eso es que esa fórmula es general, porque se la puede aplicar para todo. Mm, Bueno, eso sería todo sobre empuje. ¿Alguna duda? A ver, no. Ahí lo he hecho. Ya. Vamos a hacer ejercicio. Dice, calcular la profundidad a la que debe sumergirse su submarino para soportar una presión hidráulica igual a la presión atmosférica, densidad, y nos está dando la densidad del agua y la presión atmosférica. Ya. Otra cosa que tienen que saber es que existe la presión absoluta, que esto es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esto pueden tomarlo como fórmula. Ya. La presión atmosférica no es más que la presión que está en el medio ambiente. Por ejemplo, si tenemos acá un lago o un recipiente de agua, digamos, y esto es tierra, la presión atmosférica es como decir la presión que ejerce el aire. Como el aire es un fluido, eh, nosotros estamos siendo ejercidos por la presión del aire que existe desde la atmósfera hasta donde estamos. Solo que nosotros no la sentimos, pero existe. Es la presión atmosférica que tiene un valor que se ocupa, que es constante, que es 101.325 pascales. Esa es la presión atmosférica. Y la presión absoluta no es más que la presión atmosférica más la presión manométrica. Que la presión manométrica es la presión hidrostática que ya les expliqué. Es lo mismo, solo que es otro nombre. Ya. En este caso nos está pidiendo calcular la profundidad a la que debe sumergirse un submarino. A ver, digamos que acá tenemos un submarino. Para soportar la presión hidráulica igual a la presión atmosférica. Ya. Nos está pidiendo esta altura. ¿A qué distancia debe sumergirse un submarino para que la presión en este punto sea igual a la presión atmosférica? Presión en el punto A le vamos a poner. Dice que la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión atmosférica. Ya. Presión hidrostática o hidráulica es lo mismo. Presión hidrostática, hidráulica o manométrica es lo mismo, por si acaso. Su fórmula es densidad de líquido, altura por gravedad. Y la presión atmosférica es constante, 101.325 pascales. Siempre va a ser ese valor. Entonces despejamos altura, densidad de líquido por gravedad.
Entonces sería 101.325 pascales, densidad de líquido es 1000 porque es agua, y la gravedad es 9.8. ¿Cuánto sale eso? ¿Lo estás grabando? Sí. Me avisan cuando sale. 10,34. Ya 10,34. Entonces la altura debe ser 10,34 metros. Esto es metro. Sí, 10,34. Entonces el submarino debe estar sumergido a una profundidad de 10,34 metros para que la presión hidráulica sea igual a la presión atmosférica. Es decir, toda esta presión de agua va a ser igual a la presión atmosférica. Por si acaso, aquí nos están pidiendo presión hidráulica, no presión atmosférica. En los ejercicios normalmente le van a pedir presión, pero tomando en cuenta la presión atmosférica. Por ejemplo, si esto fuera un caso real, que normalmente los ejercicios los toman como real, eh, hay otra presión más acá que actúa, que es la presión atmosférica, aquí. La presión atmosférica más la presión del agua, y ahí eso es lo que sufre, digamos, el submarino. Pero en este caso no. En este caso solamente está pidiendo presión hidráulica. Cuando les diga presión total o presión absoluta, ahí sí toman en cuenta todas las presiones. Esto es como decir que todo esto está sellado porque no estamos tomando en cuenta la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica siempre se toma en cuenta, a menos que no la pidan, ¿no? Como en este caso. Ya, a ver. Acá dice, los líquidos están en equilibrio dentro del tubo en U. Y dice, hallar la densidad 1 sobre densidad 2. Ya este es un tubo en U. Entonces acá nos están dando ya los puntos, que normalmente no los dan. Acá este es el líquido 2 y este es el líquido 1. El líquido 1, el punto A y el punto B. Ya. Entonces, siempre, como les dije, ¿no? En un tubo en U, lo que van a hacer es igualar los puntos. Presión en el punto A va a ser igual a presión en el punto B. Ese es como el primer paso que siempre se hace. Ya. Ahora lo que vamos a ver es qué presiones actúan en este punto y qué presiones actúan en este punto. A ver, en el punto A está actuando la presión atmosférica porque este tubo está abierto al aire. Después está actuando una presión de este líquido, presión de líquido 2. Entonces va a ser presión atmosférica más la presión de líquido 2. Ya. Ahora en este punto, en el punto B, está actuando también la presión atmosférica más está actuando la presión de este líquido negro, ¿no? Líquido 1, presión 1. Ya. Aquí ya tenemos igualado. Presión atmosférica y presión atmosférica, chau, ¿no? Este se pasa con menos y se elimina. Entonces quedaría presión 2 igual presión 1. Ya. En el punto 2 tenemos, esto es una presión hidrostática, fórmula de presión hidrostática, densidad de líquido, altura por gravedad. En el punto 1 lo mismo, densidad de líquido, altura, gravedad. En este caso este va a ser el líquido 2 y este va a ser el líquido 1. No es este, líquido 1 y este es el líquido 2. Ya. Las gravedades se eliminan porque son las mismas. La altura no son las mismas. Esta es la altura, esta altura es esta de acá, 1 centímetro. Y la otra altura es 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros y este es 1 centímetro. Nos las están dando. Pero lo que nos piden aquí es la diferencia entre la densidad 1 y densidad 2. Entonces despejamos, ¿no? Esta densidad 1 la ponemos arriba sobre la densidad 2. Va a ser igual a altura, a esta altura que le vamos a poner altura 2 y esta altura 1. Esta va a ser altura 2 y esta altura 1. Reemplazamos los datos. Altura 2, 1 centímetro. Altura 1, 2 centímetros.
Centímetro y centímetro se va, 0,5. Esto es una relación, por lo tanto no tiene unidad. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? A ver. ¿Cuándo no actuará la presión atmosférica? Ya. Cuando esté sellado. Hay un ejercicio más adelante en el que no actúa. Cuando el tubo está abierto al aire va a actuar siempre la presión atmosférica, pero cuando esté sellado no actuaría, ¿no? No actuaría que la presión atmosférica. Un ejemplo de presión atmosférica que pueden hacerlo ustedes, agarran una botella y le hacen un hueco. O sea, una botella llena, ¿no? Llena de agua. Le hacen un hueco y si la abren va a empezar a salir agua. ¿Por qué? Porque va a haber una presión atmosférica. Pero si la tapan la botella, si la tapan, no va a salir agua, aunque esté llena. ¿Por qué? Porque no hay la presión del agua no es suficiente para que logre ejercer la suficiente fuerza para que salga. Mentira, sale agua. No, no sale. Intenten y vamos a ver. Si cierran la botella. Ya. A ver. Ya, a ver, vamos con otro. Dice, durante un experimento, un cubo de madera de arista de 1 metro se coloca en un recipiente que contiene agua. Se notó que el cubo flotó con el 60% de su volumen sumergido. Calcula la intensidad del empuje ejercido por el agua sobre el bloque de madera. Calcula la intensidad de la fuerza vertical F que debe actuar sobre el bloque para que permanezca totalmente sumergido. Ya. Siempre lo mejor es graficar, ¿no? Para que se entienda mejor el ejercicio. Acá tenemos un cubo de madera que dice que está sumergido solamente un 60%. O sea que toda esta parte que está sumergida dentro del agua es un 60% del total. Ya. Acá no nos están dando la densidad de la madera ni la del agua, pero la tenemos que deducir. La densidad del agua siempre va a ser 1000 kilogramos metro cúbico. Ya. Pero algo que tienen que tener en cuenta para estos ejercicios es, por ejemplo, si tenemos un cubo, el cual tiene una densidad de 1000, igual que la del agua, si tienen una densidad igual, se va a hundir el cubo. Pero si el cubo, digamos que está justo en la mitad del cubo, cuando esté justo en la mitad, un cubo significa que tiene la mitad de densidad, o sea, 500 kilogramos, su densidad sería 500 kilogramos sobre metro cúbico. Y si está un 60% hundido, por lógica, podemos decir que su densidad es 600, ¿no? La parte de acá es 600. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1000, es como el 100%. Si un 60% está hundido, significa que su densidad de la madera es 600 kilogramos metro cúbico. Ya. Después nos están dando una arista de un cubo y como es un cubo, tiene la misma cantidad de aristas y podemos sacar el volumen, ¿no? A ver. Volumen del cubo sería multiplicar las 3 aristas, entonces sería 1 metro cúbico. Después se le coloca un recipiente con agua y se nota que flota un 60% de su volumen sumergido. Calcular la intensidad del empuje. Ya, vamos a hacer el inciso A. Entonces tenemos aquí el cubo. Y nos pide el empuje. Tenemos que hacer como en física 1 cuando hacíamos con la sumatoria de fuerza. Es parecido. Pero acá la fuerza sería el peso del cuerpo y el empuje. Ya. Entonces, el empuje lo vamos a tomar como positivo, menos el peso igual 0, ¿no? Es como una sumatoria de fuerza, porque esto está en un equilibrio. Entonces vamos a calcular el empuje. El peso, cuando un cuerpo está flotando, bueno, la fórmula que les dije, ¿no? La que se usa para casi todo.
Densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Entonces, la densidad de líquido, agua, es 1000. Volumen del cuerpo sumergido es 1, ¿no? 1 metro cúbico. Gravedad, 9.8. ¿Cuánto sería eso? Ah, no, esto está mal. No es 1, porque acá nos está diciendo volumen del cuerpo sumergido. El volumen del cuerpo sumergido es el 60%, entonces esto sería 0.6 por 9.8. Ya. Porque lo que está sumergido es solamente el 60%. Si el volumen total es 1 metro cúbico, el 60% que está sumergido sería 0.6 metros cúbicos, ¿no? ¿Cuándo sale esto? 1000 por 0.6 por 9.8. 5880. Ya. El empuje tiene su unidad que es Newton, porque es una fuerza. Ya. Entonces este sería el inciso A. Ahora el inciso B. Dice calcular la intensidad de fuerza vertical F que debe actuar sobre el bloque para que permanezca totalmente sumergido. En este caso, si no se aplica una fuerza externa, el bloque va a quedarse así, flotando, pero lo que nos pide acá es que se ejerza una fuerza externa y que el bloque quede totalmente sumergido. ¿Cuánto sería esa fuerza que se necesita? Igual, ¿no? Una sumatoria de fuerza. Empuje menos peso, la fuerza igual, ¿no? Menos fuerza, igual 0. Despejamos fuerza, sería empuje menos el peso. Empuje lo tenemos. El peso, en este caso, estamos tomando en cuenta que sea totalmente sumergido. Entonces va a ser densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido y gravedad. Pero estamos tomando en cuenta que todo esté sumergido, ¿no? Empuje lo vamos a cambiar. 5880 menos la densidad de líquido es 1000. Volumen del cuerpo sumergido. Vamos a tomar en cuenta todo, como si todo estuviera sumergido, por 9.8. ¿Cuánto sale eso? Menos 3920. Ya, Newton. Eso sería. ¿Tienen alguna duda? Ah, y por si acaso sale negativo simplemente porque está yendo opuesta al empuje. Si queremos sacar el módulo, que es lo que es simplemente su valor absoluto, ¿no? 3920. ¿no? Porque es una fuerza, es una magnitud. Solamente nos está dando el signo, el negativo porque está yendo opuesta al empuje. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Vamos con otro. Dice, un barril contiene una capa de aceite de 0.120 metros sobre 0.150 metros de agua. La densidad del aceite es 600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué presión manométrica hay en la interfaz del aceite-agua y qué presión manométrica hay en el fondo del barril? Ya, a ver, más o menos así. Acá tiene aceite y acá tiene agua. Nos están dando estas distancias. Esta distancia es 0.120 metros o 0.12 metros, lo mismo. Y esta distancia de acá es 0.250 metros o 0.25. Este es agua y este es aceite. Ahora nos están pidiendo la presión que hay en este punto, en la interfaz de aceite-agua y en el fondo del barril. Nada más.
Ya, primero esto lo vamos a llamar punto 1, esto punto 2. La presión en el punto 1 no es más que una presión hidrostática tomando en cuenta el aceite, es densidad de líquido, eh, altura por gravedad, ¿no? Densidad de líquido, en este caso es aceite, sería 600 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura 0,12 metros y por la gravedad 9,8. ¿Cuánto saldría eso? Setecientos cinco coma seis. Ya. 705,6 pascales. Este sería la presión que hay en el punto 1, o sea acá, que es ejercida solamente por el aceite. Ahora nos están pidiendo la presión que está ejercida en el fondo. Pero algo que, por ejemplo, se tienen que dar cuenta acá es que está diciendo presión manométrica. ¿Qué quiere decir? Que es la presión simplemente que ejerce el fluido. Si no nos estuviera diciendo eso, tendríamos que tomar igual en cuenta la presión atmosférica. Es como que este tubo está sellado, como que el tubo, el barril, tiene una tapa. Algo así se tiene que imaginar. Porque si no nos dijera eso, tomamos la presión atmosférica y todo cambia. Ya, ahora la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 va a ser la presión en el punto 1 más la presión que ejerce el agua, ¿no? Que en este caso va a ser densidad del agua. A ver, esto va a ser en el punto 1, esto va a ser en el punto 2, densidad 1, densidad 2. Por la altura, por la gravedad. ¿Cómo sabemos que es atmosférica o manométrica? Mm, les va a decir presión manométrica. A ver, presión manométrica. Les puede decir presión hidrostática, que es lo mismo, o presión hidráulica, igual es lo mismo. Cuando les pida eso, uno de estos tres, significa que es la presión ejercida solamente por el fluido. Pero si les pide, o sea, esto es solamente presión hidrostática, no usan la fórmula de presión hidrostática, que es la presión por el fluido. Pero si les pide presión absoluta o presión total, o simplemente presión igual, no dice nada más, presión, es la presión total. O sea que toman presión atmosférica más presión hidrostática. Ya. A ver, acá sería la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1, 705,6 más densidad 2, que es la densidad del agua, por la altura, de esta altura es 0,25, por la gravedad, 9,8. Ya. ¿Cuánto sale eso? Tres mil ciento cincuenta y cinco punto seis pascales igual. Esa sería la presión en el fondo del barril, tomando en cuenta la presión del aceite y la del agua. ¿Alguna duda? ¿Por qué la densidad 2 es de 1000? ¿Es porque está en el fondo? ¿Es por eso? ¿O cómo? No, no. La densidad 2 es la densidad del agua y la densidad 1 es la densidad del aceite. Ah, ya, gracias. Ya. Ya. A ver, acá dice ya la presión del gas A encerrada en el recipiente que se muestra en la figura. Ya esto lo que tenemos acá es un manómetro. Manómetro. Que para el que no sepa, creo que igual es una de sus tareas. Un manómetro es una herramienta que se utiliza para medir la presión de un fluido, en este caso de este gas.
¿Cómo sabemos que es pascal o atmosférica? Ambas son, pascal y atmosférica son unidades de presión. Una atmósfera es como decir metro o centímetro. Una atmósfera es 101.325 pascales. Se transforma nomás. ¿Cómo sabemos? Y si digamos, ¿cómo podemos saber si esto es pascal o atmósfera? Pascal es en el sistema internacional. En este caso, estamos utilizando 600 kilogramos sobre metro cúbico, 0,12 metros y 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo sistema internacional. Por lo tanto, la presión igual va a ser en sistema internacional, ¿no? Pascal. Eso. Ya. Ahora el manómetro nos está pidiendo encontrar la presión del gas. Igual, esto es como un tubo en U, solamente que este lado de acá no está siendo afectado por la presión atmosférica, todo esto de acá, y el otro sí. ¿Y por qué? Porque la presión atmosférica es un valor que conocemos, y gracias a eso vamos a poder encontrar la presión del gas. Ya, gracias. Entonces lo mismo, ¿no? Esto es como un tubo en U. Presión en el punto A va a ser igual a presión en el punto B. Y vemos qué presiones actúan en cada punto. En el punto A está actuando el gas, presión del gas, que es esto de acá. Todo este gas está ejerciendo una presión y está ejerciendo este pedazo de mercurio. Ya, por si acaso, el manómetro mayormente es ocupado por mercurio, ya que igual es un valor que conocemos. Y en este gráfico lo que nos está diciendo que es mercurio es este Hg, ¿ya? Y la densidad del mercurio es igual a un valor de tabla, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, presión en el punto A es la presión del gas y la presión, le vamos a poner presión eh, A, digamos, o presión del mercurio. Presión del mercurio. Ya, y ahora en el punto B solamente está actuando la presión atmosférica, nada más. Despejamos presión del gas, menos presión del mercurio. La presión atmosférica es un valor conocido, 101.325 pascales. La presión del mercurio es una presión hidrostática, sería densidad de líquido, altura, gravedad. Densidad de líquido, 13.600. Altura, 61 centímetros, 0,61 metros. Y gravedad, 9,8. ¿Cuánto sale eso? A ver, está acá. Es 200.224,2. Mm, no creo que sea eso. Ya 20.024, ya está bien. 20.024,2 pascales. Porque no creo que sea mayor a la presión atmosférica. 20.024 ya es un valor más cercano. Ya. Entonces, esa sería, ¿no? Esa sería la presión del gas. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. A ver, acá tenemos un tubo en U, pero en este caso con los extremos sellados, ¿no? Dice, en el sistema mostrado determinar la presión del gas y nos está diciendo la densidad del agua y la gravedad que tenemos que utilizar. Y lo mismo, presión en el punto A igual a presión en el punto B. En el punto A, esto está vacío, pero está sellado, no hay presión atmosférica.
Por lo tanto, solamente la presión del agua, esta presión de acá, sería densidad de líquido, altura y gravedad, ¿no? Y la densidad o la presión en el punto B solo es la presión del gas, que es lo que nos están pidiendo. Densidad de líquido es 1000 porque es agua, la altura es 5 metros y la gravedad, en este caso nos están diciendo cuánto usar, 10. Esto sería 50.000 pascales. Ahora solamente se transforma a kilopascales, ¿no? Porque todas las respuestas están en kilopascales. Un kilopascal es igual a 1000 pascales. Solamente sería transformar acá un kilopascal dividido entre 1000, ¿no? Pascal y pascal se va, 50.000 entre 1000 da 50. Nada más. Sería esta la respuesta. ¿Alguna duda? Ninguna, todo correcto. Ya. A ver esto. Dice, en un recipiente se coloca mercurio y agua, un cilindro de hierro de 20 centímetros de altura, flota en la superficie de separación de los dos líquidos, sumergido 12 centímetros en mercurio y dice cuál es la densidad del hierro en el sistema internacional. Ya, este es más complicado. Este es un ejercicio, no me acuerdo, de un ingeniero en tecnología. A ver. Acá es sumatoria de fuerzas igual. Tenemos que ver qué fuerzas actúan, en este caso el peso del hierro. Acá van a existir dos empujes. El empuje 1, que va a ser originado por el mercurio, y el empuje 2, que va a ser originado por el agua. Entonces igual, ¿no? Sumatoria de fuerza, empuje 1 más empuje 2. Bueno, vamos a poner empuje del mercurio y este es empuje del agua. Menos el peso. Igual 0. Ya. Empuje, el peso lo vamos a pasar al otro lado. Más empuje del agua igual peso. Ya. El empuje del mercurio, la fórmula de empuje ya se la mostré. Densidad de líquido, densidad de mercurio, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Más empuje del agua, densidad del agua, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Igual peso. El peso lo vamos a pasar a masa por gravedad y la masa es densidad por volumen, ¿no? Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Entonces esto va a ser densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Ya. A ver. Ujú. Acá las gravedades se van. Acá podemos factorizar gravedad y se divide con esta gravedad y chao gravedad, ¿no? Después, ahora acá lo que vamos a hacer es que el volumen del cuerpo, si se dan cuenta, volumen, este es un cilindro, es área por altura. Por lo tanto, lo vamos a poner así. Área por altura más densidad del agua. Entonces, área por altura. Igual densidad del cuerpo por área por altura. En este caso, acá nos están dando las alturas. Dice que el cilindro de hierro tiene 20 centímetros, o sea que todo esto de acá es 20 centímetros y que la parte del mercurio es 12. Esto es 12 y por lo tanto esto es 8, ¿no? Porque para que sumen 20. Ya. Entonces la parte del mercurio sería H2, sería 12. Y la parte del agua sería H1. Y esta sería la H total, digamos, ¿no? H20. Sería 20. Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá las áreas, si se dan cuenta, van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque la área del mercurio es la área que está sumergida dentro del mercurio. ¿Y cuál es la área que está sumergida dentro del mercurio? Esta de acá. Después, el área que está sumergida dentro del agua es esta de acá. Es la misma.
¿Y cuál es el área total? Lo mismo, ¿no? La área, el mismo área. No hay áreas diferentes. Por lo tanto, se van, ¿no? Quedaría densidad de mercurio, altura 2 más densidad del agua, altura 1 igual densidad del cuerpo, altura T, altura total. Y ya tenemos todo. Solo lo que no tenemos es la densidad del cuerpo, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? La densidad del hierro, porque el cuerpo es de hierro. Despejamos. Densidad del mercurio, altura 2 más densidad del agua, altura 1 dividido entre la altura total. La densidad del mercurio, 13.600. La altura 2, 12 centímetros o 0,12. Más. Densidad del agua, 1000. Altura 1, 8 centímetros o 0,08 metros. Y la altura total es 20 centímetros o 0,2 metros. ¿Cuánto sale eso? $8.560. 8.560 kilogramos sobre metro cúbico, porque es densidad. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? Dice, ¿la densidad del mercurio ya está definida? Sí. La densidad del mercurio, la densidad del agua ya está definida. Del aceite también. Todo eso es de tabla. Aquí, por si acaso, no pueden usar la densidad del hierro como de tabla, aunque sí está, digamos, la densidad del hierro igual está definida en tabla, pero no pueden, digamos, porque acá el ejercicio les está pidiendo cuál es la densidad del hierro. Tienen que hacer los cálculos. ¿De dónde salió el 0,08? Ah, ya. Acá esto es densidad del agua por altura 1, ¿no? ¿Cuál es la altura 1? 8 centímetros, porque o sea, 8 centímetros a metro es 0,08. ¿Y por qué es 8 centímetros? Porque acá nos están diciendo en el ejercicio un cilindro de hierro de 20 centímetros de altura. A ver, o sea que la altura de este cilindro, la altura todo esto es la altura, eso es 20. Y nos dicen que hay una separación de los líquidos y la parte del mercurio es 12 centímetros, o sea, esta partecita de acá, la parte que está sumergida en el mercurio es 12. Por lo tanto, la parte que está en el agua sería lo restante para llegar a 20, que sería 8. Siempre trabajamos con metro. Mm, es mejor porque, en este caso sí, para todo dejarlo en sistema internacional. Ya. A ver. Otro ejercicio. Dice, ¿a qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión de 3,5 atmósferas, tomando en cuenta la presión atmosférica? Ya, en este caso es tomando en cuenta la presión atmosférica. Ya vemos que acá hay un buzo que va a soportar una presión, acá, presión, la vamos a llamar presión absoluta, que es la presión total, que es lo mismo, que va a ser de 3,5 atmósferas. Mm, Acá va a haber una altura, que no sabemos, pero tomamos en cuenta la presión atmosférica. Entonces, esto de acá, por si acaso, es la presión ejercida por el agua, es la presión hidrostática, ¿no? Entonces podemos hacer esto, ¿no? La presión atmosférica va a ser igual a la presión atmosférica. No, no, no. Acá esto está mal. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque la presión absoluta, que es este punto, vamos a ver qué presiones actúan sobre ella. Actúa la presión del agua, que esta presión del agua es la presión hidrostática, y actúa la presión atmosférica, que está fuera del agua. Ya. La presión absoluta sabemos que es 3,5 atmósferas, y la presión atmosférica es una atmósfera, que es lo mismo que 101.325 pascales, más la presión hidrostática.
Este más pasa con menos y quedaría 2.5 atmósferas, ¿no? Igual a la presión hidrostática. Ahora, presión hidrostática igual a 2.5 atmósferas. Después lo transformamos igual. Tenemos que transformarlo así para poder usarlo en el sistema internacional. La presión es densidad de líquido, altura, gravedad. Ahora, 2.5 atmósferas lo transformamos. Una atmósfera, 101.325 pascales. ¿Cuánto saldría eso? 2.5 por 101.325. Es 253.312. 253.312.5. 112.5 pascales. Ya. Eso sería 2.5. 253.312.5. Despejamos altura. Sería 253.312.5 dividido entre la densidad de líquido, 1000. En este caso nos dice que es un lago, ¿no? Es agua. Y la gravedad, 9.8. Por si acaso, acá nos están diciendo que es un lago y mayormente los ejercicios de lagos y todas esas cosas, o piscina, ejercicios de agua dulce, la densidad del agua dulce, es 1000 más o menos. Y los ejercicios donde sea agua salada es 1200. Pero mayormente los va a especificar en el ejercicio. 2.48. 2.48 metros. ¿Por qué presión atmosférica es una atmósfera? Es, igual, no, es que es como el punto de referencia en sí. La presión atmosférica es como el punto de referencia. Una atmósfera porque solamente hay una atmósfera, digamos, ¿no? O sea que toda esta de acá, digamos que acá está la atmósfera. Usan esta distancia que hay desde la Tierra hasta la atmósfera como punto de referencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto de acá sería una atmósfera, porque es el punto de referencia. Y una atmósfera es 101.325 pascales, y ya después ya calculan, no sé, si quieren desde el Tíbet creo que les pedía, ya sería menos, ¿no? 0.5 atmósfera. Pero el punto de referencia siempre va a ser una atmósfera. O sí, igual, pueden tomarlo como que la presión atmosférica siempre va a ser una atmósfera. O siempre va a ser 101.325 pascales. Eso es de tabla. Mm, Esto es 2.48 metros. No sé, a ver, creo que no está bien. A ver, voy a fijar. Porque hace rato nos salió creo que 10 metros para que iguale una atmósfera. Sí, era 25. No, no lo saqué yo, me lo dictaron. Bueno, lo escribieron en el chat. Sería 25.85 metros. Sí, a ver, 25,84. Redondeando 85. 25,85 metros. Sí, ese es más real. Ya. ¿Alguna duda? Más claro que el agua. Ya.
A ver, aquí dice, acá tenemos otro tubo en U. Dice, el sistema está en equilibrio. ¿Cuál es la densidad del líquido? Y nos están dando la gravedad. Lo primero en un tubo en U, presión en el punto A igual presión en el punto B. Siempre. Y vemos qué presiones actúan. Este tubo en U está abierto al aire, al exterior, por lo tanto va a actuar la presión atmosférica más la presión del líquido, en este caso agua, ¿no? La presión del agua. Acá dice que este líquido acá es agua. Después en el punto B igual la presión atmosférica. Seguro algunos dirán, pero ¿por qué la presión atmosférica si después se van a eliminar? Hay veces que puede ser un tubo en U en el que uno esté cerrado y el otro esté abierto. Ahí ya no se eliminaría y ahí sí afectaría. Después de la presión atmosférica está la densidad de líquido, que no conocemos, no, presión de líquido. Las presiones atmosféricas se van, presión del agua, igual presión del líquido. Ya. Queremos saber la densidad. Entonces, la presión es densidad de líquido por altura por gravedad. Y acá igual, ¿no? La densidad de líquido por altura por gravedad. Esto es agua y esto es el líquido. Esta es la altura del agua y esta es la altura del líquido. Entonces queremos saber la densidad. Entonces despejamos densidad de líquido. Quedaría altura del agua, perdón, densidad del agua, altura por gravedad sobre, bueno, esta gravedad la vamos a eliminar. Es la misma. Sobre altura. Sería densidad del agua, 1000. Su altura sería 10 centímetros, 0.1 metros. Y la otra altura es 0.4. O 40 centímetros, 0.4 metros. ¿Cuánto sería? 250. 250 kilogramos metro cúbico. Ya. ¿Alguna duda? Como pueden ver, la densidad del líquido es mucho menor a la del agua, hasta mucho menor a la del aceite. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de ese líquido para igualar esta pequeña cantidad, ¿no? Por lo tanto, ahí pueden fijarse si está correcto, o sea, la respuesta. Ya. Acá dice, en un tubo en U se tienen 3 líquidos. En este caso ya no hay 2. En este caso son 3 líquidos no miscibles y calcular H. Y nos están dando la densidad de los 3 líquidos. En este caso nos están pidiendo calcular esto, esta altura. Y acá hay un líquido, líquido A, líquido B y líquido C. Y nos dan sus densidades y esta altura. Y nos dan igual la respuesta, ¿no? Altura, la respuesta va a ser un 0.5 metros. Lo mismo, presión en el punto 1 igual presión en el punto 2. En estos dos puntos de acá. Ya, en el punto 1 está la presión atmosférica más la presión del líquido A más la presión del líquido B. Y en el punto 2 está la presión atmosférica más la presión del líquido C. Presión atmosférica y presión atmosférica se van. Quedaría presión en el punto A más presión en el punto B igual presión en el punto C. Ya, la presión en el punto A es densidad de líquido, densidad de A por altura de A por gravedad, más densidad de B por altura de B por gravedad, igual la densidad de C por altura de C por gravedad. Ya. Las gravedades se van. Quedaría así, altura de A más densidad de B, altura de B, igual densidad de C, altura de C. Lo que nos está pidiendo es altura de C, esto de acá. A ver, altura de A la tenemos, ¿no? Es 3 metros. Altura de B no la tenemos.
Y todo lo demás lo tenemos, las tres densidades las tenemos. Nos faltaría altura de B y altura de C, esas son las que no tenemos. A ver. Aquí, por ejemplo, acá hay dos incógnitas. Pero acá hay que hacer un tipo artificio en el que vamos a hacer que la altura de B, porque si se dan cuenta, la altura de B es lo mismo que la altura, esta altura, pero a esta altura le quitemos altura de A, digamos que esta es altura de A. Si le quitamos esto, nos quedaría altura de B, ¿no? Por lo tanto, altura de B va a ser igual a altura, o sea, altura de C menos altura de A. ¿No? Porque la altura de C es esta. Pero si le quitamos la altura de A, nos quedaría altura de B. Y vamos a tomar en cuenta eso. Y lo vamos a reemplazar acá. Densidad de A, altura de A más densidad de B, altura de B, en este caso va a ser altura de C menos altura de A. Vamos a despejar ya directamente. A ver, anota bien. Altura de C. Entonces, esto pasa a multiplicar al paréntesis, densidad de B, altura de C, menos densidad de B, altura de A. Y vamos a llevar todas las alturas de C a la derecha para factorizar. Sería densidad de A, altura de A, menos densidad de B, altura de A, igual densidad de C, altura de C, menos densidad de B, altura de C. Ya, acá factorizamos. Densidad de C menos densidad de B por altura de C. Y esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Esto es lo mismo, copian lo mismo. Sería densidad de A, altura de A, menos densidad de B, altura de A, sobre densidad de C menos densidad de B. Sería altura de C. Reemplazamos datos. Densidad de A, 3000. Altura de A, 3 metros. Menos densidad de B, 2000. Por altura de A, que es 3 metros igual. Y abajo sería densidad de C, que es 4000. Menos densidad de B, ¿no? Que es 2000. ¿Cuánto saldría eso? Uno punto cinco. Ya. Metro. Entonces, está bien, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Alguna duda? Bueno, no se entendió nada. Mm, Se entiende. Ya. Ahí ese sería el último ejercicio. Entonces, si no tienen, ¿alguien tiene alguna duda respecto al tema o respecto a la materia? A ver, ya. ¿Sabes cuándo volvemos a pasar clases con el link? Cuando saquen un comunicado en la Gabriel de que vuelven las clases. Sí, 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 tengo formulario de hidrostática e hidrodinámica. Se los voy a pasar después, porque, o sea, todavía nos falta ver hidrostática, nos falta terminar hidrostática y entrar a hidrodinámica. Y ya con eso sería todo para su segundo parcial. ¿Es difícil el examen? Sí, es más complicado que el primero. Hasta más complicado que el tercero. El segundo parcial cada vez está más cerca. Ya se le voy a pasar el formulario. Ah.
pero igual, o sea, la mayoría es hidrodinámica y a ver si se entiende. Ya, ya lo envié. Bueno, si no hay más duda, entonces con esto concluiríamos. Entonces nos vemos el próximo viernes, ya vamos a acabar ya todo. Y ya de acá, ya después sería puros modelos de examen. Entonces con eso acabamos. Nos vemos, se cuidan. Hasta luego.